Hola, bienvenidos a este nuevo video. Seguro recordás de nuestro video anterior que dejamos montado la parte eléctrica de nuestro robot seguidor de luz. En este video vamos a desarrollar una de las tres configuraciones circuitales básicas, llamada configuración serie. Vamos a conectar una resistencia en serie con otro tipo de diodo llamado diodo LED a la salida de nuestro circuito integrado regulador. De esta forma vamos a poder tener una indicación visual de que nuestro robot se encuentra energizado. Vayamos a la actividad. Como te decía en la presentación, seguramente recordás que en nuestro video anterior dejamos montada la parte eléctrica de nuestro robot seguidor de luz. Ahora bien, fíjate que en este circuito la batería está conectada y sin embargo sabemos que tenemos la tensión de entrada al regulador, el GND la salida, pero no tenemos nada que nos dé una indicación de que realmente este circuito está energizado, es decir, que le estamos aplicando un valor de tensión. A lo sumo, como hicimos en el video anterior, que teníamos que hacer, tomar el tester, seleccionar la escala, ¿recordás? Y fíjate la indicación en el display, ahora sí tenemos una referencia de que tenemos a la salida del regulador los 5 volts necesarios como tensión de trabajo, ¿ok? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a trabajar y lo que vamos a aprender a hacer es de una forma muy simple conectar dos componentes que vamos a presentar también. Este es un componente muy empleado, totalmente necesario en la electrónica y muy simple de emplear también, que se llama resistencia. Estos son el tipo clásico de resistencias de carbón. Vamos a trabajar más adelante también otro tipo de resistencias que con el tiempo se han hecho cada vez más empleadas, que son el tipo de resistencias de metal film o las que históricamente le llamábamos de precisión. Hoy en día estas resistencias de metal film prácticamente empiezan a ser más comunes que las clásicas resistencias de carbón. El otro componente que vamos a emplear para comenzar a aplicar esta configuración que te dijimos es la configuración serie, es este componente que está acá, que es otro tipo de diodos como este que está acá. Recordás que presentamos en el video anterior. Estos son llamados diodos LED, que es un acrónimo de diodo emisor de luz. ¿Ok? De una forma muy simple, entonces, vamos a introducirnos en la configuración circuital serie para ver cómo aplicamos esta configuración con estos dos componentes y de esta forma obtenemos un circuito conocido como circuito de LED testigo, el cual nos va a permitir tener una indicación visual de que ya nuestro robot está alimentado, está energizado. En un ratito te voy a mostrar la primera tabla que vamos a trabajar, que es para aprender a leer, ¿ves? El código de colores, es decir, cuál es la combinación que me indican, ¿ves? Los colores de esta resistencia, y de esta forma poder aprender un método que es de forma visual, sin tener que recurrir a la lectura con el tester, poder saber cuál es el valor que tiene esta resistencia, ¿de acuerdo? Recordá lo que te decía hace un ratito. Primero vamos a presentar las resistencias de carbón, las clásicas resistencias que empleamos siempre, y luego ya prácticamente son cada vez más empleados. Vamos a hacer lo mismo con el código de colores de las resistencias de metal film, que tienen más bandas de colores, ¿de acuerdo? De la combinación de estos colores obtenemos en definitiva cuál es el valor de la resistencia. Para poder ejercitar también y avanzar en el empleo de este instrumento de medición, que dijimos cuando empezamos a trabajar con él es totalmente práctico, recordarás cuando presentamos la ley de Ohm que la unidad, el símbolo para las resistencias es el ohm, ¿ves? Acá está la indicación de esta unidad. O sea que fíjate que el tester acá tiene las distintas escalas
que podemos emplear para medir. 200 ohm, 2K, 20K, 200K, 2 megón, 20 megón. Como siempre, yo sé, y te voy a explicar en un ratito, cuál es el cálculo, la formulita que empleé para poder saber qué tengo que combinar en serie con este diodo, que también lo vamos a medir en un ratito, llamado diodo LED, para el circuito de diodo testigo, ¿ok? Vamos entonces a la unidad más cercana, que vendría a ser la de 200 ohm. Recordá, si tomás la unidad más cercana, lo que haces de esta forma es acarrear menos error en la lectura. Fue importante haber trabajado el concepto de polaridad para poder contarte que las resistencias no tienen polaridad. Es decir, que vos podés tomarla de un terminal y del otro y no estás afectando ni la lectura ni el circuito. Lo mismo en el momento de soldarlos, ¿ves? Yo te comentaba que sé que el valor de esta resistencia es de 120 ohm. Ves que la indicación que te da el tester es 118.5. Esto se debe a que una de sus bandas nos va a indicar lo que se conoce como cuál es la tolerancia, que es el margen o la variación que este componente por su proceso físico puede variar. Esta en particular puede llegar a tener de los 120 ohm más o menos 10%. Fíjate entonces la indicación. Como te decíamos, las resistencias no tienen polaridad. Fíjate que si yo invierto los terminales, el valor es exactamente lo mismo. Aprovechemos también para recordar esto. ¿Ves que si yo levantara uno de los terminales, esto que te indica que el circuito está abierto? ¿Cuándo pasaría esto? Cuando, si por ejemplo acá yo no hiciera un buen cálculo, esto tiene una limitación que vamos a ver, que es de potencia, y la resistencia por alguna razón se quemara. Entonces, ¿qué pasaría? La corriente que hace circular el tester no circula. Y es como que en el efecto físico pasara esto, ¿ves? El tester envía una corriente y el circuito no se cierra. Para que lo vayas pensando, que en general la gente nos pregunta este tipo de cosas, las resistencias tienen un valor comercial muy bajo. O sea que cuando vos vas a comprar a las casas de electrónica y pedís una resistencia, en general no tiene mucho sentido por el costo que tiene. Por lo general lo que se hace es se las comercializa, ¿ves? Como están estas, en tiras de resistencia. Si vos te llevas una tira, ya te vas haciendo una previsión para tener para trabajar para tus futuros proyectos también. Bien, ¿recordás del video anterior el montaje en la placa de este diodo rectificador, con el cual hicimos un simple circuito de protección por si de forma involuntaria llegáramos a invertir la polaridad de la fuente de tensión al alimentar el circuito? ¿Recordás? Bueno, tomé a propósito estos dos diodos rectificadores también, que son más grandes en tamaño y físicamente se emplean para el manejo de mayores corrientes. ¿Por qué? Porque ves que acá es más fácil visualizar. Este extremo correspondía al ánodo y el cátodo o negativo tiene una mueca, ¿ves? Como este que vamos a emplear para este circuito de diodo testigo, dijimos que es un diodo LED, ¿ves? Entonces va a ser polarizado también. Cuando viene de fábrica, si todavía no lo empleaste antes en otro circuito y lo reutilizás, ves que el terminal del ánodo tiene la pata más larga. El cátodo, por consiguiente, va a tener la pata más corta. Si con el tiempo te acostumbras y tocas con el dedo, la parte del cátodo, el negativo, tiene una parte plana acá, ¿ok? Eso te permite también, al palpar con los dedos, poder identificar cuál es el negativo. Volviendo a la aplicación del tester, como hicimos el video anterior, fíjate que la indicación de diodo te va a permitir también emplearla para
poder realizar la medición, la verificación de que este diodo no está quemado y que está en condiciones de usar. Entonces tomo el terminal rojo a la pata más larga, ¿ves? O al ánodo positivo, y el terminal negro a la pata, ¿ves?, del cátodo negativo. Fíjate que acá el tester hace circular una corriente, yo estoy viendo que el diodo está prendido. Bajo un poco la luz acá en el laboratorio y fíjate que ahora es más visible, fíjate el reflejo en mi dedo, ¿ok? De esta forma que verifiqué que el diodo está en condiciones de ser empleado. Si me equivocara, invirtiera la polaridad, fíjate lo que va a quedar acá. El diodo en inversa, ¿ok? Y de esta forma, fíjate que la corriente que emite el tester para esta prueba no puede circular. Acá volvemos a la prueba, ¿ves? El diodo está en condiciones de ser empleado. Como adelantamos en la presentación del video, vamos a desarrollar ahora o a introducirte en las tres configuraciones circuitales básicas y vamos a trabajarlo de la misma forma que hemos presentado también en otros videos, y es la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad profesional, ¿ves? En mi caso con la netbook en mi banco de trabajo. Bueno, las configuraciones circuitales básicas dijimos que son tres: serie, paralelo, mixto. ¿Qué significa esto de configuraciones circuitales básicas y qué aporte nos dan? Cada una de estas configuraciones, serie, paralelo, mixto, tiene una característica eléctricamente y en el comportamiento en la agrupación de sus componentes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, por ejemplo, para la configuración serie, sus características son que la corriente es la misma para todos los componentes del circuito, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Recordá cuál es el sinónimo en serie, seguido. Es decir, que una vez que vos realices el cálculo del circuito, la corriente que va a atravesar a cada uno de los componentes va a ser la misma. Este principio es el que vamos a aprovechar para trabajar en el desarrollo de este circuito que le vamos a agregar a nuestro circuito de robot seguidor de luz, ¿ok? El de diodo testigo, en el cual comentamos hace un ratito que la resistencia va a estar en serie con el diodo LED. Bueno, otra característica es que la caída de tensión va a depender del coeficiente resistivo de cada componente. Esto quiere decir que va a depender la tensión que en cada uno de los componentes de su valor resistivo. Y aplicado a las resistencias, la resistencia total o RT es igual a la suma de todas las resistencias del circuito, ¿ok? Es decir, que las resistencias se van a ir sumando. ¿Para qué te sirve aplicar una configuración u otra? Eso va a depender, por ejemplo, si vos necesitas un valor de resistencia de 240 ohm y tenés dos resistencias de 120 ohm, lo que haces es las pones en serie y, como dice acá, ¿qué va a pasar con el valor de la resistencia? La RT va a ser igual, en ese caso, a la suma de las dos, ¿ok? O sea que en serie las resistencias, ¿qué pasa? Se suman, ¿ok? Fíjate, esta es la hoja de datos o el datasheet del diodo LED rojo que vamos a emplear para montar también ahora el circuito. Fíjate que, como yo te expliqué, la pata del cátodo es más corta que la del ánodo, ¿ves? Y acá está la mueca o la parte plana que te permite, a través del tacto, identificar cuál es el cátodo, ¿ok? Bueno, acá yo remarqué dos características eléctricas que me da el fabricante para el color. Después vamos a ir desarrollando también que el diodo sea rojo, verde o amarillo tiene que ver, por ejemplo, con la caída de tensión de trabajo de ese diodo, ¿ok? Ahora, fíjate entre las características más
importantes ahora para nosotros. A mí me marca que la corriente máxima que puede circular por este diodo LED es de 30 mA. ¿Ok? Mili, vamos a trabajar después con submúltiplos. Esto llevado a la unidad de forma directa sería 0,030 mA. O en definitiva 30 milésimas de ampere. Fíjate que acá me dice que la tensión que va a caer en este diodo, un valor típico es entre 2 volt y 2.2 volt. ¿Ok? Conociendo, por ejemplo, nosotros cuáles son las características físicas reales para que el componente trabaje seguro, te voy a mostrar en un ratito que yo voy a tomar como corriente de trabajo para el diodo 25 mA y 2 volt de tensión de caída. Este que está acá es el símbolo eléctrico del diodo LED, ¿ves? A diferencia del que te indica el tester, ¿ves en el símbolo? Este tiene las flechas salientes que representan la emisión de luz, ¿ok? O sea que este es el símbolo eléctrico del diodo LED. Esta que está acá, este es el símbolo eléctrico de la resistencia, ¿ok? Bueno, fíjate que hace un ratito, cuando yo te mostraba el componente, la resistencia, te decía que yo ya había hecho el cálculo y los colores, las bandas de colores que tenía esa resistencia representaban un valor de 120 ohm, ¿ves? Así sería como se representaría circuitalmente que la resistencia y el diodo LED van a estar en serie. Esto que está acá, que es el símbolo eléctrico de una batería, en realidad tómalo como que este es la pata de salida del regulador y este el negativo, donde te acordás que ya hemos medido y vemos que acá tenemos 5 volt, ¿ok? Fíjate por qué la configuración es serie entonces, porque un componente está seguido del otro. Y recién indicábamos que una característica eléctrica que en los componentes de un circuito serie la corriente es la misma, ¿ok? Y que la caída de tensión va a depender del valor resistivo que ese componente tenga, ¿ok? Muy bien. Fíjate, de una forma simple para que nos vayamos acostumbrando, ¿ves? Yo usé una formulita muy simple para calcular el valor que tiene que tener la resistencia para limitarle la corriente del diodo a un valor que yo he determinado, ¿ves? Como te decía, 25 mA. La formulita es muy simple. Dice que la resistencia del diodo es igual a BS, que es la tensión de la fuente, menos la tensión que va a caer en el diodo sobre la corriente del diodo. Esto, si te fijas, en realidad es lo que ya hemos trabajado, la ley de Ohm. BS menos BD, en definitiva, son tensiones. Esta que está abajo es corriente, en este caso la corriente del diodo. Y B sobre I, que era resistencia. Acá lo que estoy haciendo es planteo de nuevo la misma fórmula, pero reemplazo los datos que tengo. ¿Cuánto es la tensión? En este caso, ¿cuál es la fuente? La tensión a la salida del regulador, 5 volt. La tensión que quiero que caiga en el diodo, ¿cuánto es? 2 volt. Y la corriente de trabajo que quiero emplear, ¿cuál es? 25 mA. Si vos haces, por ejemplo, el cálculo, ¿cuánto te da esto? 120 ohm. Trabajemos ahora respecto al empleo de la que yo te comentaba, era la tabla que representa el código de colores de las resistencias, y dijimos que íbamos a arrancar por las de carbón, ¿ves? En esta resistencia, que es la que yo voy a emplear para poner en serie con el diodo LED, los colores son marrón, rojo, marrón, y tiene una cuarta línea, ¿ves? Que es de color dorado, ¿ok? Fíjate cómo funciona esto, que es simple. Yo vengo a la tabla y, por ejemplo, ¿ves? La primera línea
cada color tiene un valor, ¿ves? Primera cifra, segunda cifra, tercera cifra, y esto es la tolerancia. El primer color que tiene esta resistencia, yo te comentaba recién que es marrón, ¿ves? O sea que en la primera línea el marrón vale 1. El segundo color es rojo, o sea que en la segunda línea vale 2. Hasta ahí tengo 1 y 2, 12. Y el tercer color, la tercera banda o tercera línea, ves que vuelve a ser marrón, te comentaba. Fíjate lo que te dice acá, que en la tercera banda o la tercera línea, el color marrón es un multiplicador. Multiplica los valores obtenidos antes, en este caso por 10. O sea que, ¿qué te quedaría? 12 por 10, 120 ohm. Y la cuarta banda que yo te comentaba, que te indica cuál es la tolerancia, el margen de tolerancia que el componente puede tener, fíjate que en este caso es dorado o oro, y acá lo que te marca es que ese componente puede tener una variación, como veíamos en el tester hace un ratito, de más menos, en este caso el 5%, ¿ok? Esta es la tabla entonces para el código de colores de las resistencias de carbón. Fíjate que es muy simple su empleo. Mirás el valor entonces de la primera línea y tomás un valor de referencia al que le corresponde. Haces lo mismo con la segunda y en función del tercer color ves cuál es el valor por el que vas a multiplicar. La última entonces banda, el último color que te va a indicar cuál es la tolerancia o la variación que puede tener ese componente. En este caso, esa resistencia. Fíjate que lo que tenemos que trabajar ahora es montar la conexión serie entre la resistencia que hemos presentado y el diodo LED, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer como método es lo que planteamos desde el principio: observar, ver en qué espacio físico, cuál es la distribución dentro del montaje de la placa que mejor se adapte al tipo de conexión que tenemos que hacer ahora. Fíjate un detalle del componente. Esta es la resistencia que voy a soldar. Fíjate lo que hago. Podría soldarla de forma horizontal en la placa, pero ¿qué pasaría? Ocuparía mucho espacio de forma innecesaria. Espacio que puedo ocupar luego para mejorar el montaje, para agregar otro componente. Entonces, fíjate lo que conviene hacer en este caso, ¿ves? Doy un pliegue, ¿ves? A la resistencia, no realizándolo directamente sobre donde nace el cuerpo del componente, porque eso podría facilitar que el componente se parta, ¿ves? Fíjate de esta forma que voy a hacer. Esta es la salida del regulador. El primer componente dijimos que tiene que venir es la resistencia, ¿ves? Fíjate cómo quedó. De esta forma realicé un lindo montaje. Estoy ganando espacio en la placa, igual que hice con el diodo, ¿ves? Y luego, seguido en serie, tenemos que soldar el diodo LED. Fíjate, este es el ánodo. La corriente en el sentido convencional va a venir de positivo a negativo. Entonces tengo que conectarlos seguidos, ¿ves? Recuerdo entonces este detalle: ánodo positivo, cátodo negativo. Miro, acá me queda muy pegado al componente y digo, bueno, ¿qué me conviene hacer? Dejar un espacio, ¿ves? De esta forma, ¿qué hacemos? Dejamos montado nuestro diodo testigo al circuito de robot en la placa. Otro detalle ahora es que una vez que vos ya hiciste un análisis de dónde montar los componentes, lo que tenemos que hacer antes de soldar, ¿ves? Es trabajar sobre el largo que voy a necesitar, digamos, que le quede a las patas de los componentes, ¿ok? O sea que, ¿qué hacemos? ¿Ves? Cortamos todo el largo que no va a ser necesario. De esta forma, ¿qué es lo que estamos simplificando? La manipulación, digamos, ¿no? La forma en que me puedo mover, la forma en la que voy a tener la facilidad también para soldar, ¿de acuerdo?
Este es un detalle previo entonces a realizar la soldadura de los componentes. Otra de las facilidades que presenta este método, ¿ves? Ahora para soldar, por ejemplo, no necesitamos tener la batería puesta. El imán, por ejemplo, tampoco, ¿ves? Entonces, los componentes que no vas a usar, te conviene separarlos en este momento para ganar en agilidad, ¿ves? Fíjate cómo estoy moviendo las manos, digamos, ¿ves? Con la batería es un poco más incómodo. Te decía recién que otra de las cosas que te permite este método es que vos, por ejemplo, hasta que te vas poniendo canchero en esto de soldar, ¿ves? ¿Qué podés hacer acá? Podrías, por ejemplo, agarrar los mismos terminales de los componentes, ¿ves? Y usarlos como cables, ¿ves? Al menos inicialmente. Estos dos te quedan cercanos también y podrían ser útiles para soldar, ¿ves? Fíjate entonces. De esta forma, dependiendo también de los tiempos que tengas de trabajo, el mismo terminal, las mismas patas del componente, las podéis usar en algunos casos como cables, ¿ves? Otra facilidad también es que no tengas que estar haciendo un chicote chiquito o cortito de cable, lo cual, sobre todo al principio, no es fácil de realizar, ¿ves? Con el corte que le dimos entonces a los componentes, los usamos también como si fueran un cable. ¿Qué vamos a facilitar? Dijimos el proceso de soldar. Ya conocemos el estaño, el soldador. Este proceso que dijimos va a ser soldar los componentes, ¿ves? Ahora lo primero que podemos hacer es directamente asegurar, ¿ves? Con una gotita de estaño los componentes a lo que dijimos son las islas de cobre, ¿de acuerdo? De esta forma, como ya hemos realizado también esta parte del trabajo, estamos conectando en serie los componentes. Luego lo único que nos va a quedar hacer es tomar un cable negro, que el negro, recordá, en el trabajo en la polaridad vimos que tiene que ver con el negativo. Y de esta forma, ¿qué hicimos? Acá lo dejamos presentado en el componente, ¿ves? Uso el mismo terminal del componente para soldar, ¿qué cosa? A la salida del circuito integrado regulador, ¿ves? Acá lo soldé en serie, seguido del terminal de salida del regulador, el cual me va a dar 5 volt. Ahora lo único que nos queda asegurar, ¿ves? Es la unión acá entre el ánodo, que es el positivo del diodo, y la resistencia al segundo terminal, y de esta forma ya dejamos soldada la serie. Ahora corto un chicotito, lo conecto al negativo, y una vez que le pongamos la batería, lo que va a hacer es el diodo LED encender, y de esta forma, como presentamos, actuar como diodo testigo de que el circuito está energizado. Bueno, conectemos el negativo y avancemos. Fíjate que soldamos entonces el chicotito del cable negro que nos faltaba, ¿ves? A donde teníamos ya la conexión de negativo, ¿ok? Si vieras, por ejemplo, que acá te parece que hay muy poca distancia entre el soldado de un componente y el otro, recordá que un método cuando te presentamos el cúter es: podés pasar el cúter por si te quedara algún pelito en la soldadura, que no se pusieran en cortocircuito estos componentes, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es poner el tester para medir continuidad, y no tendría que darte continuidad entre estos dos componentes, ¿bien? Bueno, fíjate que ahora que hemos conectado estos componentes en serie, este método, como volvemos a retomar, es bastante práctico. Fíjate que tomo la batería, ya al conectar la batería, fíjate, el diodo se encendió. Vamos a bajar de nuevo un poquito la luz acá en el lado. Del otro lado podríamos restablecer el imán.
Fíjate la intensidad que tiene el imán de neodimio, que siempre hay que despegarlo de algún lado. Muy bien, fíjate lo que nos quedó entonces de esta forma: la batería, el imán de neodimio, y aplicamos la configuración serie para desarrollar este circuito de diodo testigo. ¿Qué logramos de esta forma a comparación del trabajo en el video anterior? Que fíjate que acá entonces podemos tener una referencia visual de que el circuito está energizado y que eficientemente a la salida del regulador tengo los 5 volt que vamos a necesitar para, a partir del video que viene, terminar de montar el resto de la electrónica de este circuito de robot seguidor de luz. Fíjate, nos quedamos con esta imagen. Fíjate qué lindo que va quedando el montaje de nuestro robot seguidor de luz. Hoy agregamos entonces en el trabajo en la configuración serie nuestro diodo testigo. Bueno, recordá la invitación que te hacemos siempre: compartí el canal con amigos, conocidos, para que puedan también suscribirse. Gracias por acompañarnos. Nos vemos para seguir creciendo en esta ciencia fantástica llamada robótica.